La primavera tardía en Pensilvania es un desastre. Nunca sabes lo que te tocará. Este abril, la lluvia cálida caía sin parar. El césped crecía como si estuviera bajo el efecto de esteroides. Normalmente, no toco la podadora hasta mediados de mayo, pero este año era una selva en la primera semana. Terminé de cortar el césped, guardé el equipo y ¡boom! Ojos que me picaban. Estúpidas alergias. Empecé a subir los escalones del sótano, directo a la ducha. Estiré la mano hacia la puerta de la cocina y me quedé helado. Voces. Kelly y Olivia. Había visto el coche de ella afuera y supuse que solo estaban pasando el rato, pero lo que decían me detuvo en seco. Mi mano quedó en el aire. Debo retroceder, presentarme correctamente. Mi nombre es Robert Crane, Bob, para la mayoría. En la universidad, me llamaban Hogan por ese viejo programa de televisión. No pregunten. Se me pegó. Obtuve mi título de contabilidad en Penn, saqué mi CPA rápido, y ahora dirijo un equipo de auditoría en Filadelfia. Lo mío es el trabajo forense. Rastrear fraudes, rastros de dinero, dinero sucio. No es llamativo, pero paga muy bien. Soy condenadamente bueno en eso, también. Incluso hice algunos trabajos para el FBI. Conocí a Kelly en mi primer año. Doble titulación en Ciencias Políticas y Negocios, ya decidida a estudiar Derecho. La primera vez que la vi, juro que la habitación se congeló. Alta, esbelta como una bailarina pero con esas curvas. Pelo rubio fresa, vestido de verano, piernas interminables, sandalias, dulce y sexy a la vez. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba acabado. Me tomó un mes decir una palabra. Dejé escapar un chiste tonto, y ella no solo se rió, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Le pedí que tomáramos un café. Ella sonrió. Llevo 4 semanas esperando que me lo pidas. Estuvimos pegados durante toda la universidad. Nos mudamos juntos en el último año. Nuestros padres no estaban encantados, pero lo superaron una vez que vieron lo sólida que era nuestra relación. Conseguí un trabajo muy bien pagado en Filadelfia, justo al salir de la universidad. Kelly entró en Penn Law. Nos quedamos en nuestro pequeño apartamento de estudiantes por el alquiler barato. Yo iba en SEPTA al trabajo. 3 años después, ella aprobó el examen de abogacía. Le propuse matrimonio con unos filetes en Mortons. Nos casamos 6 meses después. Ella aceptó un puesto de fiscal adjunta en el condado de Bucks, así que compramos una casa en Doylestown. El juzgado estaba cerca y el SEPTA también llegaba hasta allí. Mi viaje al trabajo era una mierda, pero era mejor que estar sentado en la I-95 durante horas. Kelly y su madre eligieron la casa, una casa de inicio de 3 habitaciones. Una habitación se convirtió en nuestra oficina compartida, otra para invitados, la principal para nosotros. Kelly la llamó perfecta para cuando tengamos hijos. Y además, sus padres vivían cerca. Niñeras integradas, dijo ella. Hijos. Habíamos hablado de ello desde el primer año. Acordamos esperar hasta que su carrera fuera estable. 2 noches antes de esa fatídica sesión de corte de césped, llegamos a ese punto. Nos sentamos, hablamos seriamente y acordamos que dejara sus anticonceptivos y empezáramos a intentar. Estaba eufórico, flotando. Finalmente, la familia completa que yo, hijo único, siempre había anhelado. La vida se sentía perfecta. Entonces, las palabras que lo destrozaron todo, colgando allí en las escaleras del sótano, invisible. Hogan y yo decidimos que es hora de que me quede embarazada, anunció Kelly, con voz brillante de emoción. Olivia soltó un chillido, agudo como un delfín moribundo. Siempre he odiado ese sonido. Se reían, todas emocionadas como si la vida fuera perfecta. Mi mano comenzó a moverse hacia el pomo de nuevo, con una estúpida sonrisa pegada en mi cara. ¡Qué maravilla, Kel!, exclamó Olivia efusivamente. Luego la pregunta que me detuvo el corazón. ¿Pero qué vas a hacer con Paul? El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Silencio. Shh, siseó Kelly. Hogan está fuera cortando el césped. Silencio. Podía imaginarla mirando por encima del hombro. Luego, en voz baja y plana. Le dije a Paul que se acabó. ¿Lo entiende? Grossman se retira,
y él está mirando ese puesto en el Senado. No puedo arriesgarme a que me pillen acostándome con un compañero de trabajo casado. Queda mal. Se acabó. Ruptura limpia. Me golpeó como una bomba de neutrones, abriendo un agujero directo en la vida que creía tener. Paul Evans, su jefe, viudo, de unos 40 años. Su esposa murió de cáncer, dejándole una hija, Bárbara, creo. El tipo es todo encanto y ambición, escalando la escalera política como si hubiera nacido para ello. Kelly solía hablar de él como si fuera un genio, lo hábil que era con los movimientos del partido, toda su brillante estrategia. Ahora sabía por qué ella sabía tanto. El romance hizo que todo encajara. Noches hasta tarde, reuniones de última hora, todas esas excusas vagas, mentiras disfrazadas de trabajo. ¿En serio? Olivia sonó escéptica. ¿Así de golpe? Ustedes dos han estado muy juntos durante 6 meses, Kel. Simplemente... ¡puf! Ese tono, la duda, como si fuera una broma entre ellas, me hizo querer arrancar la puerta de sus bisagras y estrangularla. Olivia la conocía de Penn antes incluso de que yo conociera a Kelly. Yo también pensaba que era mi amiga. Supongo que me he equivocado en muchas cosas últimamente. Para, dijo Kelly, pero se reía por lo bajo. Eres terrible. Paul es intenso, genial en la cama, claro. Fue solo diversión salvaje, para rascar una picazón. Amo a Hogan. Pero Paul, él tomaba lo que quería, sin sentimientos, solo poder puro. Pasión. Otra risita. Ahora que Bob y yo vamos a tener un bebé, no puedo arriesgarme. Amo a Hogan. Voy a ser una buena esposa, una buena madre. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces podía decir que me amaba mientras hablaba de acostarse con su jefe? Todo lo que necesitaba ahora era encontrarlos en nuestra cama. Cosas de película de toda la vida. Cada nervio de mi cuerpo gritaba, patear la puerta, destrozar el lugar, dejarlo salir todo. Pero no me moví. No pude. Mi corazón latía como si intentara salirse de mi pecho. Así que, ¿de verdad, de golpe? Olivia insistió, negándose a dejarlo pasar. Kelly soltó esa risa baja y ronca que solía amar. Ahora sonaba vulgar. Bueno, no exactamente de golpe, dijo con suficiencia. La próxima semana, esa conferencia en Pittsburgh con Paul, digamos que tendremos una despedida muy apropiada. Una pausa, luego más suave, casi soñadora. Dios, extrañaré su Johnson. Pero Hogan y el bebé, eso es lo que realmente importa. Eso fue todo. No pude escuchar una palabra más. Me golpeó como un puñetazo en el pecho, pero no exploté. La rabia no me iba a ayudar. Mi entrenamiento se activó. Frío, agudo, clínico. Pensar, procesar, planificar. Necesitaba pruebas, así que subí el resto de las escaleras azancadas, haciendo mucho ruido, asegurándome de que me oyeran venir, que me sintieran volver al mundo. Luego abrí la puerta de la cocina. Kelly y Olivia estaban sentadas a la mesa, la charla inocente muriendo en sus labios. ¿Era culpa lo que parpadeaba en los ojos de Kelly, o solo sorpresa? ¿Estás bien, cariño?, preguntó ella, con una dulzura falsa. Fue entonces cuando noté las lágrimas corriendo por mi cara, mezclándose con el sudor y la suciedad. Alergias, grazné. La primavera va a ser dura. Oh, pobrecito, dijo Kelly, cambiando al modo esposa devota como si encendiera un interruptor. Ve a ducharte. Solo deja tu ropa junto al cesto, la lavaré. No quiero polen por todas partes. Cogí más Claritin D, está en el armario. Todo se sentía enfermo ahora, como una especie de retorcida actuación. Gracias, murmuré, dirigiéndome al piso de arriba. No solo me estaba quitando la hierba, me estaba quitando la mentira. El lunes por la mañana, fingí tener una reunión temprana, y me fui antes de que Kelly se despertara. No quería la falsa rutina matutina. En el tren hacia Filadelfia, sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. Mi esposa me estaba engañando. No un desliz de una sola vez, 6 meses. Frío, calculado. Y ahora lo estaba cortando no porque se sintiera mal, sino porque podría arruinar su oportunidad de llegar al Senado, y porque quería a mi hijo.
Todo lo que teníamos era falso, guionizado, y yo ni siquiera lo vi. Soy contador. Vivo por la evaluación de riesgos, y esto fue una falla total del sistema. No fue una grieta en nuestra confianza. Fue una demolición total. Sus elecciones no solo me traicionaron, mostraron un desprecio directo por mí, por nuestro matrimonio, por todo lo que estábamos construyendo juntos. El trabajo era una niebla. Las hojas de cálculo se difuminaban, los números se mezclaban. Pero en el fondo, mi cerebro no dejaba de funcionar. No tenía nada, solo palabras que escuché, fáciles de negar. Sin pruebas. Si la confrontaba ahora, lo tergiversaría, me mentiría directamente. ¿Y Paul Evans? Me arrollaría. El tipo está bien conectado, un fiscal de distrito, respetado. ¿Su palabra contra la mía? Me destrozarían. Enfrentarlo en los tribunales sería un suicidio financiero. Cada juez, cada abogado en 5 condados, le debía algo o le temía. Me enterraría para proteger su candidatura al Senado. Pensé en largarme, agarrar mis pocas cosas, mi portátil, un par de camisas, los papeles importantes, y simplemente desaparecer, reinventarme en otro lugar, bajo otro nombre si hacía falta, empezar de cero, como un fantasma que nadie pudiera rastrear. Pero la realidad era una cadena demasiado pesada para romperla con pura rabia. La casa, esa maldita casa. Apenas teníamos capital invertido. Entre la hipoteca y los intereses, era una soga al cuello que ninguno de los dos podía desatar solo. Si yo me iba, Kelly no podría cubrir los pagos. Una venta forzosa en este momento sería un suicidio financiero, ejecución hipotecaria segura. Y yo, un CPA arrastrando un mal crédito, señalado como un hombre irresponsable que dejó un desastre detrás de sí, sería el fin. En mi mundo, la confianza lo es todo. Sin ella, mi reputación valía menos que la tinta de mi tarjeta de presentación. Estaba atrapado, acorralado como un perro enfermo. La única salida era una bala que matara de un tiro a toda duda. Pruebas tan claras, tan innegables, que nadie pudiera volver a mirarme como el esposo paranoico. Necesitaba la verdad, y necesitaba que no quedara piedra sin remover. Fueron 3 días largos, un infierno silencioso. En la mesa del desayuno sonreía. En la cena fingía interesarme en su charla trivial sobre trabajo. Dormía a su lado escuchando su respiración tranquila, mientras la mía rugía como un motor encendido toda la noche. Durante el día, buscaba, revisaba, escarbaba como un perro cavando bajo la cerca. Su portátil estaba limpia, demasiado limpia, sin un solo correo ambiguo, sin fotos raras, ni rastros de carpetas borradas. Su armario, revisado prenda por prenda, era un cementerio de rutina. La misma ropa de siempre, ni una pieza de lencería nueva, nada que oliera a novedad prohibida. Revisé los recibos de tarjetas. Gasolina, supermercado, Starbucks y poco más. Monótonos como la pared de nuestra sala. Era como perseguir humo. O Kelly era más astuta de lo que había imaginado, o yo había estado ciego durante años. Probablemente ambas cosas. Luego llegó la llamada. Jueves por la tarde. Sonó mi línea directa en la oficina. Respondí fingiendo voz de hombre ocupado, y su voz me perforó como siempre. Alegre, dulce, la actriz perfecta. Cariño, adivina qué. Estamos invitados a casa de Paul mañana por la noche, fiesta de gran anuncio. Paul Evans, su gran jugada para el Senado. El circo perfecto, pensé. La oportunidad ideal para ver de cerca su pequeño reino y, tal vez, pillar un desliz, una mirada, un roce. Y llegó el viernes. Crucé el portal de la propiedad de los Evans con el estómago hecho un nudo. Aquello era pornografía de la riqueza. Una mansión que parecía salida de un catálogo de sueños imposibles. Césped que ni un jardinero militar encontraría una brizna fuera de lugar. Una granja de caballos al fondo como para que nadie dudara que Paul Evans jugaba en otra liga. Una enorme carpa blanca dominaba el jardín trasero, reluciente bajo una hilera de luces cálidas, como un altar improvisado para su corona política. Y allí estaba él, Paul Evans, rey de la fiesta,
repartiendo sonrisas y palmadas en la espalda, como si imprimiera billetes cada vez que lo hacía. Se encendió en cuanto vio a Kelly. Su sonrisa se ensanchó hasta lo obsceno. Su mirada la devoró como un lobo vestido con un traje a medida. «Kelly, llegaste. Maravilloso», dijo, y le plantó un beso rápido en la mejilla. Un gesto que me hizo tragar bilis. Acto seguido se giró hacia mí, tendiéndome la mano con esa condescendencia brillante que resumaba poder. «Robert, qué gusto verte». Su voz era un susurro untado de miel rancia. «Me perdería sin tu esposa, ¿sabes?». Se rió, una risa hueca, calculada, y remató. «Pero he oído que pronto tendré que renunciar a ella, ¿no es así? Quizás en el camino, ya sabes». Y soltó otra risita, igual de falsa, igual de venenosa. «Solo déjame pedirla prestada cuando termines». Y sí, sin resentimientos. Me contuve. Sonreí como un buen invitado. Pero por dentro, cada palabra suya encendía fósforos en un barril de gasolina que llevaba demasiado tiempo almacenado. Kelly se sonrojó. La forma en que él hablaba, como si ella fuera suya para prestarla. Sin vergüenza, sin respeto. Quise clavarle el puño directamente en la sonrisa. «¿Quién sabe lo que depara el futuro, Paul?», dije, plano y seco, el mismo tono que uso cuando doy malos resultados de auditoría. Su sonrisa se crispó, apenas. Kelly me dio un codazo y me susurró algo sobre ser grosero. Evans giró, suave como siempre, dirigiéndose a los siguientes invitados como si ya fuéramos noticia pasada. Y allí estábamos, mirando a su hija, Bárbara Evans. Kelly parecía más pequeña a su lado. Todavía bonita, claro, pero Bárbara tenía presencia. Pelo castaño rojizo que captaba las luces. Una sonrisa como un foco. Paul Evans lo tenía todo alineado. Esposa muerta convertida en santa, hija despampanante con título de abogada, medallas de gimnasia y un encanto asombroso. Oro político. La prensa se lo comería con cuchara. «¡Robert!». Bárbara se iluminó, se acercó y me envolvió en un abrazo. No era un abrazo social estándar. Este era de cuerpo entero, lento, intencional. Sus curvas se apretaban contra mí, permaneciendo el tiempo suficiente para que lo notara. «Estás increíble. Con razón Kelly te tiene escondido. Nunca vienes a estas fiestas. Tienes que dejar de trabajar tanto. Es malo para ti», soltó, con todo su encanto. Me quedé allí, desconcertado, y murmuré algo sobre lo hermosa que se veía. Luego me di cuenta de dos cosas rápidamente. Ella ni siquiera miró a Kelly. ¿Y qué fiestas? Antes de que pudiera preguntar, Kelly intervino, toda burbujeante, montando un gran espectáculo para Bárbara, impidiéndome decir una palabra. Luego nos movieron. Más tarde, mientras tomábamos algo, volví al tema. ¿De qué fiestas hablaba Bárbara? Kelly simplemente lo descartó con una carcajada. «Oh, ella. Está siendo una mocosa. Paul a veces tiene reuniones de equipo aquí. Dice que es más seguro que un bar. Menos posibilidades de que nos oigan». Se inclinó como si estuviéramos compartiendo secretos. «Entre nosotros, Paul la deja beber en casa, incluso antes de que fuera legal». Las piezas encajaron. El romance no era solo habitaciones de hotel en viajes de conferencias. Era aquí, en su casa, bajo el disfraz de reuniones de equipo. Esposa muerta, hija en la universidad la mayor parte del tiempo. Acceso fácil, sin rastro de papel. Completamente conveniente. Completamente repugnante. La fiesta continuó monótonamente, bastante agradable si tu mundo no acababa de implosionar. Unos 90 minutos después del discurso, se acercó Margaret Williamson, la fiscal general adjunta, severa, respetada, impecablemente profesional de unos 50 años, con ojos perspicaces que no se perdían nada. Estaba casada desde hacía más de 30 años, con un electricista que la había ayudado a pagar la facultad de Derecho, y ahora tenía un exitoso negocio de contratación. Eran devotos, el tipo de pareja que pensé que Kelly y yo podríamos ser. Margaret fue la razón principal por la que Kelly aceptó el trabajo. La apreciaba y respetaba inmensamente. «Siento robarte a tu esposa, Hogan», dijo Margaret, su tono profesional pero no desagradable.
Paul quiere una reunión rápida de personal. Logística de la oficina durante la campaña. Kelly me apretó el brazo y siguió a Margaret hacia la casa. Necesitaba aire, necesitaba distancia de la multitud murmurante, las sonrisas forzadas. Me alejé del patio principal, alrededor de la gran y reluciente piscina, buscando refugio en las sombras del otro lado. Fue entonces cuando los escuché. No era charla de fiesta. Esto era agudo, cortante. Voces como cuchillos. Venían de un camino detrás de la casa de campo, escondido detrás de altos setos. Algo me atrajo hacia allí. Instinto, tal vez. Algo más grande. Paul Evans y Bárbara. Estaban enfrentados, rígidos como estatuas, el aire entre ellos cargado de tensión. ¿Con una mujer casada, padre? La voz de Bárbara se quebró como un látigo. ¿En nuestra casa? ¿Después de lo que le hiciste a mamá? ¿Crees que ella simplemente se rompió sola? La desgastaste, mentira tras mentira, aventura tras aventura. El rostro de Paul se oscureció. Cuidado con lo que dices, no sabes de qué estás hablando. ¿Crees que no vi los moretones? ¿Las noches que lloró cuando creía que yo estaba dormida? Dio un paso hacia él. Kelly no es la primera, eres una enfermedad. ¡Basta!, ladró. Y luego vino la bofetada, fuerte, rápida, brutal, como una rama que se rompe en el frío. Bárbara se tambaleó, agarrándose la mejilla, con los ojos encendidos. Sentí que mi puño se cerraba. Cada parte de mí quería intervenir, pero me mantuve oculto. No era mi movimiento. Todavía no. Cállate la boca sobre mi vida, gruñó Paul. A menos que quieras perderlo todo. ¿Entendido? Bárbara no se inmutó. Su voz temblaba, pero no se quebró. No quiero tu dinero sucio. Mamá me dejó el suyo. Estaré bien. Paul dio un paso adelante. Se ajustó el traje, tranquilo, frío como el hielo. No me pruebes, Bárbara, o te arrepentirás. Eso caló. La vi estremecerse como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Yo soy tu hija. Paul simplemente la miró fijamente, con los ojos muertos. Luego se dio la vuelta y se fue, de regreso a la fiesta, como si nada hubiera pasado. Bárbara se quedó allí, temblando, con una mano todavía en su rostro. Esperé, dejé que los pasos de Paul se desvanecieran de nuevo en el ruido. Luego atravesé el seto. Bárbara giró, sobresaltada, sus ojos clavados en los míos, el miedo crudo y abierto. Toda esa lucha de antes había desaparecido. Simplemente parecía destrozada. Lo escuché todo, dije, bajo y firme, tranquilo en comparación con la tormenta que acababa de presenciar. Ella apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Ira, vergüenza, culpa, todo luchando en su rostro. Entonces, sabes, dijo. Y sabes lo que realmente es él. Sabía que se estaba acostando con mi esposa, dije, con mi voz áspera. Escuché a Kelly hablar de su pequeña fiesta de despedida. Ella levantó la cabeza de golpe. ¿Sabías lo de Kelly? Sí, desde hace unos días. Hice una pausa, luego di el salto. Tu padre. Él toma lo que quiere. No le importa a quién quema. Ha destrozado mi vida. La tuya también. Su propia hija. La miré directamente a los ojos. Quizás no estamos aquí por accidente. Quizás esto estaba destinado a suceder. Ha dejado un rastro, probablemente uno largo y sucio. Y yo sigo rastros para ganarme la vida. Números, patrones, cosas ocultas. Algo hizo clic en sus ojos. El miedo se transformó en algo más agudo. ¿Estás diciendo que quieres acabar con él? Amenaza a su propia hija, dije sin rodeos. Engañó a su esposa, a la mía. Ese tipo de hombre no merece el poder, no merece nada. La gente necesita verlo por lo que realmente es. Pero es poderoso, susurró. Tiene aliados, grandes. Y nosotros tenemos la verdad, respondí. Quizás incluso recibos. Mencionaste fotos, videos, dijo. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y peligrosa. El miedo se había ido, reemplazado por algo frío y listo, como un soldado que encuentra a un compañero en el barro.
Sí, dijo, con voz firme ahora. Tengo cosas que quemarían la imagen de él. Ella me miró a los ojos, y algo pasó entre nosotros. No hace falta explicarlo. ¿Qué necesitas de mí, Hogan? Ese nombre. Esta vez se sintió diferente, como un asentimiento entre cazadores antes de la matanza. Todo lo que tengas, dije. Y una forma de acceder a sus finanzas. Suciedad de la campaña. Lo que sea que esté escondiendo. Haremos que pague. Juntos. La miré fijamente. Lo derribaremos, con fuerza. Ella asintió una vez, de forma tajante y sólida, sin apretón de manos, sin discursos, solo dolor compartido, rabia compartida y el comienzo de algo imparable. Paul Evans no tenía ni idea de lo que se le venía encima, pero lo sabría, muy pronto. Los siguientes 3 días fueron puro caos. Un caos frío, calculado, peligroso como un animal herido que decide morder antes de rendirse. Bárbara se transformó ante mis ojos. Toda la rabia acumulada, el miedo que había tragado durante años, se convirtieron en combustible puro. Se movía como una máquina. Cero titubeos, cero sentimentalismo. Instaló registradores de pulsaciones de teclas en su portátil del trabajo y en el personal. Clonó todos sus discos duros sin dejar rastro. Se infiltró en su nube con una facilidad que me dio escalofríos. Hasta tomó control de su sofisticado sistema de seguridad doméstica, por dentro y por fuera. Grabaciones, conversaciones, archivos, historiales de mensajes. Las pruebas se apilaron rápido, tan rápido, que por momentos temí no poder soportar verlas. Mi papel era otro, el del esposo ejemplar. Tenía que seguir encarnando al hombre cariñoso, distraído, demasiado confiado para sospechar que su vida era un decorado podrido. Pero mientras tanto, empecé a construir la trinchera. Pequeños gestos, silencios medidos, distancia helada disfrazada de rutina. Fingí una distensión en la ingle, un pretexto vulgar, pero suficiente para esquivar la cama sin levantar sospechas. Funcionó. Me dio espacio. La vi dudar por primera vez. La verdad, sin embargo, era mucho más cruda. La idea de tocarla me revolvía el estómago. Pensar que había dejado entrar a él, que quizás no era el único, que yo dormía junto a una mentira húmeda de promesas susurradas a otro, me retorcía por dentro como un parásito. Ese mismo día me hice pruebas de todo lo que un buen paranoico debe hacerse, especialmente esas enfermedades que ningún hombre casado quiere ni imaginar. El resultado llegó rápido, limpio. Por ahora. Nunca me había sentido tan agradecido de ver un simple negativo en un sobre blanco. Bárbara reunió las finanzas y las copias de seguridad en la nube, pero yo necesitaba algo fuera de los libros. Así que hice una llamada. Ray D'Angelo, investigador privado, ex policía. ¿Quieres algo sucio de Evans?, dijo. Sin cuaderno, sin grabadora, solo esa voz áspera y un lento remover de azúcar. Eso costará. No me preocupa el precio, dije. Quiero lo que no está en las noticias. Aventuras extramatrimoniales no registradas, dinero, puntos de presión. Ray asintió una vez. Dame 3 días. 2 días después, llamó. Lo encontré de nuevo en la cafetería. Deslizó una carpeta de manila sobre la mesa como si fuera radioactiva. La abrí y ahí estaba. Hijos secretos. Fotos, registros de nacimiento, resúmenes de transferencias. 2 nombres estaban marcados con un círculo rojo. El primero, dijo Ray, señalando a una rubia con cara de bebé con una credencial de personal. Era una asistente de campaña. Se quedó embarazada 3 años antes de que su esposa muriera. El niño tiene 5 años ahora. Acuerdo silencioso. Recibe 2,000 al mes. Figura como consultora. Pasé a la página siguiente. Una chica más joven, de 19 años. Esta era voluntaria de hospital. El niño nació 8 meses después de que falleciera la esposa. El mismo trato. Sin ruido. Sentí que mi mandíbula se apretaba. Ambos fueron pagados con fondos de campaña. Ray esbozó una sonrisa sombría. Directamente del PAC, como si fuera dinero de bolsillo. Un movimiento amateur clásico. Paul Evans no era solo un tramposo, era una bomba de tiempo andante. El jueves por la mañana,
Kelly estaba empacada para Pittsburgh, su gran despedida con Paul, completamente ajena. Un poco irritada porque yo no estaba más emocionado con el viaje, o con nosotros. Se deslizó detrás de mí en la mesa de la cocina, café en mano, los brazos alrededor de mis hombros, y me apretó los labios contra la oreja. «Espero que te sientas mejor para el domingo, grandote», susurró, con aliento cálido, aroma familiar. Me dio ganas de vomitar. Así podremos empezar a trabajar en ese bebé. La forma en que lo dijo, tan casual, como si todo no fuera una mentira. Me costó todo lo que tenía no apartarme. «Solo necesito descansar, hielo», murmuré en mi taza. La besé en la frente por costumbre. Vacío, robótico. Ronroneó, acercándose más. Ojalá pudiera quedarme. Simplemente estar en casa todo el fin de semana sin ropa contigo. Siempre podrías decirle a Evans que surgió algo, dije. No pude evitarlo. Algo más importante. Las palabras salieron suaves pero afiladas como el cristal. Ella se tensó ligeramente, se echó hacia atrás. ¿Cuál es tu problema con Paul, Bob? En serio. Fuiste grosero en la fiesta, ahora esto. Suenas como si lo odiaras. Era el momento de dejar caer la primera grieta. No una explosión, no aún, solo un pequeño temblor para que empezara a dudar. Me encogí de hombros, fingí indiferencia mientras removía mi café. Honestamente, tipos como Evans siempre me han repugnado un poco. He visto demasiados peces gordos estrellarse contra el mismo muro. Se creen inmunes, intocables, hasta que un día dejan de serlo. Hice una pausa calculada. Dejé que el vapor del café llenara el silencio. Luego dejé caer el resto con la misma naturalidad con la que otros comentan el clima. Pez grande, estanque demasiado pequeño, vendiendo un sueño que no puede sostener. Igualito a ese alcalde del año pasado, ¿recuerdas? Todo sonrisas y discursos hasta que la malversación explotó. Ahora duerme en una litera de una prisión federal. Su esposa lo dejó. Los hijos ni le contestan el teléfono. Le di un sorbo al café. Lo sostuve a medio camino de nuevo, un anzuelo flotando entre nosotros. Evans es de ese molde. Dele un escritorio en Washington y en una semana estará detrás de cada becaria con falda ajustada. Tipos así, siempre se descarrilan. Y cuando pase, Kelly, no pienso estar a su lado recogiendo los trozos. La miré directo a los ojos, la expresión tallada en piedra. Quería que sintiera el filo de cada palabra. Y lo hizo. Lo vi en su mirada, un parpadeo que traicionó la grieta. Ella conocía ese cinismo mío, lo había escuchado 1000 veces cuando hablaba de políticos corruptos, pero jamás lo había dirigido a su héroe, a su amante. Hogan, eso es terrible, balbuceó, la voz demasiado débil para sonar firme. Paul es un buen hombre. Ha hecho tanto por la gente. Ni ella se lo creía ya. Cada sílaba era una súplica vacía. En ese instante sonó una bocina afuera, como una alarma sincronizada para interrumpir la pequeña verdad que acababa de escupirle. Paul, por supuesto, llegando a recoger a su princesa, traía a la abogada junior de chaperón, su coartada perfecta para que la fachada familiar aguantara un día más. «Está aquí», suspiró Kelly, el fastidio, el miedo, la prisa, todo pintado en su cara como un cuadro roto. Se giró hacia mí, buscó mi reacción, alguna señal de que aún la sostenía por dentro. «Vuelve a casa el domingo», dijo, bajando la voz, casi un ruego disfrazado de orden. «Hablaremos entonces. Prepárate, amor». Intentó adornarlo con un tono juguetón, un toque de esa falsa calidez que solía funcionar. «Tenemos un bebé que hacer». Se inclinó para besarme. Fue rápido, forzado, frío. Un gesto que exigía una respuesta que ya no podía fabricar sin vomitar bilis. «Te amo», respiró contra mi mejilla. Agarró su bolso. Ya estaba fuera antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. «Adiós, cariño», gritó desde la puerta, como si pronunciara una broma privada. «Adiós, Kelly», susurré al marco vacío, a la carcasa hueca de todo lo que una vez creí sagrado.
30 minutos después estaba sentado en el tren a Filadelfia. El traqueteo de los rieles no lograba acallar la tormenta en mi cabeza. Bárbara me esperaba, el FBI me esperaba, y esta vez no fingiría. La revisión de las pruebas fue casi deliciosa, en un sentido oscuro. Paul Evans no era ningún cerebro criminal de novela. Moderadamente astuto, sí. Cuidadoso, quizás, pero tan arrogante que sus huellas estaban por todas partes. Empresas fantasmas, cuentas offshore abiertas con nombres tan ridículos que Bárbara se rió la primera vez que los vio. 2 millones rastreados. Seguramente había más, ocultos como veneno debajo de capas de papeleo. Peor aún, donaciones de campaña disfrazadas, ligadas a criminales que, misteriosamente, recibían sentencias suaves. Un clásico quid pro quo maquillado con sonrisas y banderas, tan sucio como siempre supuse, solo que enterrado justo lo suficiente para engañar a votantes ingenuos. Bárbara palideció cuando llegamos a los hijos secretos. Siempre supo que Evans era un monstruo, pero ahora tenía un expediente para probarlo. Y pronto, todos lo tendrían. Gary, mi contacto del FBI, nos recibió en una habitación trasera de la oficina de campo de Filadelfia, con un portapapeles en la mano y ojos perspicaces. Bien, ¿qué tienen? Bárbara deslizó el disco. Finanzas, mensajes, imágenes de seguridad. Lo encontré por accidente hurgando en las copias de seguridad de mi padre en la nube. Curiosidad inocente, añadí. Gary lo enchufó, se desplazó y luego se detuvo en una carpeta. Jesús. Hijos secretos. Dinero por silencio. Fondos de campaña. ¿Suficientemente limpio para los tribunales? Pregunté. Se echó hacia atrás, asintiendo lentamente. Es una mina de oro. Actuaremos al respecto. Citaciones antes del miércoles, como muy tarde. Quizás antes. Bárbara se cruzó de brazos. Se postula para el Senado. Gary sonrió. Sí, no por mucho tiempo. Las ratas saltarán de ese barco muy rápido. En el tren de vuelta a casa, Kelly llamó. Un temprano check-in, una gran cena planeada, noche larga, bla bla bla. Sin duda, un código para otra noche en la cama de Paul. Mantuve mis respuestas vagas, distraídas. Mencioné casualmente. Acabo de tener una reunión con algunos agentes del FBI. Oh, qué emocionante, gorjeó ella, al instante intrigada. ¿Algo jugoso? No puedo dar detalles específicos, respondí sinceramente. Investigación en curso, aunque podría ser grande. Noticias nacionales, tal vez. ¿En serio? Dame una pista. No pude resistirme. Políticos corruptos, enumeré. Sobornos, lavado de dinero, adulterio, hijos secretos. Un jadeo agudo por su parte. ¿Alguien que conozca? Preguntó, su voz de repente tensa. Ya dije demasiado, Kell. El FBI me quitaría la placa. Que se preocupe, que se pregunte cuál de sus secretos estaba a punto de explotar. Oh, no eres divertido, puso mala cara, tratando de recuperar el control. No te preocupes, amor. Tu secreto está a salvo conmigo. La ironía era asfixiante. Nos despedimos. Entrar en la casa se sintió como entrar en una tumba. 10 años, desaparecidos, todo por unas pocas palabras que no debía oír, algunos archivos y una hija cabreada con pruebas. Me desplomé en el sofá y vi la puesta de sol, el cielo adquiriendo ese morado amoratado y rojo sangre, como si también estuviera enfadado. Me quedé sentado en la oscuridad durante horas. No sentí casi nada, solo vacío. A mediodía del sábado, me sacudí la autocompasión. Era hora de moverse. Hacer algo, lo que fuera, ayudaba a despejar la niebla. Volví a cortar el césped, solo tratando de mantenerme con los pies en la tierra. Fue entonces cuando un elegante BMW descapotable se detuvo en la entrada. Bárbara. Salió del coche como si fuera dueña del sol. Vestido blanco, piernas bronceadas, cabello rojo fuego. Se apoyó en el coche y me dio un vistazo. Bueno, te ves mejor de lo que esperaba. Creí que te encontraría borracho o mirando al vacío desde un acantilado. Bufé, me sequé la frente. Pensé en ambas cosas. Cortar el césped era más barato. Conocí a un abogado. Me voy el martes.
3 semanas, Austin. Viaje de trabajo. Tengo una auditoría programada. Ella levantó una ceja. Llámalo sincronización, dije. Que la tormenta se desate mientras estoy fuera. Tal vez sea huir, o tal vez simplemente no quiero ver cómo se quema. Bárbara asintió. La comprensión brilló en sus ojos perspicaces. Las consecuencias políticas también la golpearían fuerte. Inteligente. Pensando en el futuro. Ese es tu superpoder, ¿verdad? Una sonrisa astuta asomó a sus labios. Así que, mientras te retiras estratégicamente, antes de que pudiera proponer cualquier plan que tuviera, un coche familiar se detuvo al otro lado de la calle. Olivia, saliendo, dirigiéndose hacia mi casa. Momento perfecto. Una idea surgió, fría y aguda. Venganza, servida de forma impulsiva y en público. Bárbara, dije rápidamente, girándome hacia la casa. Entra, un pequeño favor. Confundida pero intrigada, me siguió. Mientras Olivia subía por el sendero, la esperé en la puerta. Liv, qué sorpresa. Olivia parecía nerviosa, culpable. Bob, Hogan, yo, solo quería saber cómo estabas. Genial, dije alegremente, haciéndome a un lado ligeramente, revelando a Bárbara de pie justo dentro de la entrada. Solo de visita, ¿sabes? Bárbara Evans, ¿verdad? La hija de Paul. Olivia se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, moviéndose entre Bárbara y yo. Bárbara esbozó una sonrisa lenta y dulce que no le llegó a los ojos. Nos dirigíamos a almorzar, continué con suavidad, dando un paso adelante y colocando deliberadamente un brazo casual alrededor de la cintura de Bárbara. Diversión sin preocupaciones, antes de que Kelly regrese y nos pongamos a hacer bebés, ya sabes. Me incliné hacia Olivia, bajando la voz de forma conspiradora. Entre nosotras, Liv, Kelly probablemente esté teniendo su propia diversión de despedida con Paul en Pittsburgh ahora mismo. Lleva meses, ¿no? Lo justo es justo, ¿verdad? Seducir a la hija del jefe parecía justicia poética. Olivia se quedó mirando con la boca abierta, el color drenándose de su cara. Parecía que la había abofeteado. Tú sabes, balbuceó. Oh, lo sé. Kelly pensó que necesitaba una última aventura antes de jugar a la casita. Dije, retorciendo la situación, actuando como si solo estuviera restando importancia al shock de Olivia. Si ella tiene un pase libre, ¿por qué yo no? La observé de cerca. Y sí. Algo parpadeó en su rostro. Había habido otros, incluso antes de Paul, y Olivia lo sabía. ¿También sabes lo de... antes? Jadeó, confirmando mi conjetura a ciegas. No, dije suavemente, dejando la implicación en el aire. Pero gracias por la confirmación, Liv. Olivia se puso blanca. Ahora, con su permiso, dije, y guié a Bárbara más allá de ella, hacia la puerta. Vete, Olivia. Ella tropezó hacia atrás, se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia su coche. Escuchamos el motor rugir, los neumáticos chirriando mientras huía. Bueno, dijo Bárbara, recuperando la compostura, con una chispa de diversión en sus ojos. Eso fue divertido, aunque creo que acabas de detonar también su mundo. Daño colateral, me encogí de hombros. Ella eligió su bando. Miré mi teléfono. Dale 5 minutos para que llame a Kelly. Como se predijo, 10 minutos después, mientras conducíamos a un restaurante aislado a kilómetros de distancia, mi teléfono explotó. Kelly. Mensaje tras mensaje furioso. Textos llenos de indignación, acusaciones de que la engañaba. La hipocresía era casi ridícula. 1 hora después, bloqueé el número. Que se las arreglara en el viaje de 5 horas de vuelta desde Pittsburgh. La esperé en mi coche fuera de la oficina del fiscal de distrito, con el motor encendido y el teléfono en la mano. Bárbara me había enviado un mensaje. Mensajeros dentro, debería ser en cualquier momento. Entonces la puerta se abrió. Kelly salió, con un café en una mano y su teléfono en la otra. No vio al tipo del traje hasta que estuvo justo delante de ella. ¿Kelly Crane? Ella parpadeó. Dejó de caminar. ¿Sí? Él le entregó un sobre grande. Ha sido notificada. Su sonrisa se hizo añicos. Salí del coche y crucé la calle, lento, tranquilo.
Ella miró el sobre como si fuera a explotar. ¿Qué es esto?, dijo, sin aliento. Papeles de divorcio, dije con sequedad. Con anexos, cortesía de Bárbara. Ella lo abrió de golpe allí mismo. Las fotos llegaron primero, luego la funda del DVD, la carta en la parte superior con mi firma. No, susurró. Luego más fuerte. No, no, no. ¿Qué es esto? Tú, no puedes hacer esto. La gente empezaba a mirar. Bien. Me seguiste, me espiaste, gritó. No, dije. Simplemente no fuiste tan cuidadosa como creías. Paul fue aún peor. Ella hojeó los documentos. Sus dedos temblaban. Estas son mentiras, ladró, con voz quebrada. Te demandaré por esto. Tendrías que probar que es falso primero, dije. Lo cual no es. Me miró, con los ojos muy abiertos, pálida ahora. Negó con la cabeza, susurrando. No eres tan frío. Este no eres tú. Nunca me conociste, dije. Ese fue el problema. Y entonces se derrumbó, allí mismo en la acera, las rodillas golpeando el cemento. Un asistente legal se apresuró, la atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo. Me quedé allí un segundo más. Luego me di la vuelta y volví a mi coche. No miré hacia atrás. Se suponía que era el gran día de Paul Evans, la coronación oficial de su farsa, el lanzamiento de su campaña al Senado. El salón de baile del hotel, decorado hasta la náusea con banderas, moquetas rojas y pancartas de promesas huecas, estaba repleto hasta las lámparas, cámaras alineadas como cañones listos para disparar, reporteros con la sonrisa pulida para la scene, transmisión en directo, donantes con copas caras en la mano y los típicos corredores de poder dándose palmaditas en la espalda como hienas satisfechas. Bárbara estaba allí en algún lugar entre bastidores. La imaginé revisando detalles de último minuto, impecable en su vestido sobrio, el cabello perfectamente recogido, la mandíbula apretada pero su temple inquebrantable. Sabía que, si todo salía bien, hoy se escribiría más de un epitafio político. Yo estaba hundido en la segunda fila, estratégicamente colocado justo detrás de la prensa. Desde ahí tenía la vista perfecta de Paul, iluminado como un presentador de concursos de televisión, saludando a cada aplauso como si ya tuviera la silla en el Capitolio asegurada. Sonreía, asentía, apretaba manos, su encanto de manual funcionando a pleno rendimiento. A su lado, como una estatua que hubiera preferido estar en cualquier otro lugar, estaba Margaret Williamson. Su sonrisa era delgada, apenas pegada al rostro, y su postura, demasiado rígida para engañar a quien supiera leer cuerpos. En un momento, giró apenas la cabeza, sus ojos se cruzaron con los míos entre la multitud de flashes. Un solo cruce de miradas, suficiente. La señal. Cuando se abrió el turno de preguntas, me puse de pie. Me pasaron un micrófono. La sala quedó en silencio. Robert Crane, dije. Contador forense. El rostro de Paul se congeló. Tengo una pregunta para el fiscal de distrito Evans, una que creo que los votantes merecen escuchar la respuesta. En los últimos 7 años, ¿cuántos fondos de campaña se desviaron para pagar a las madres de sus 2 hijos indocumentados? Silencio total. Paul abrió la boca, pero las palabras nunca salieron. Desde la parte trasera de la sala, 4 agentes aparecieron casi como una coreografía bien ensayada. Trajes oscuros impecables, insignias brillando a la altura del pecho, armas a la vista para que nadie dudara de su autoridad. No hicieron anuncios innecesarios. Avanzaron sin vacilar hacia el centro del escenario. Paul Evans, dijo el primero, voz firme que cortó de golpe el murmullo de la multitud. Está bajo arresto. Cargos de fraude, malversación de fondos públicos, obstrucción a la justicia y conspiración. El salón, que un segundo antes rebosaba aplausos y risas, se congeló en un silencio denso como plomo. Giró, intentó discutir, intentó abrirse paso, pero lo agarraron rápido. Gritó algo sobre mentiras, sobre montajes, pero nadie se movió. Los flashes explotaron mientras lo arrastraban más allá del podio, esposado, la chaqueta resbalándose por sus hombros, la corbata retorcida, en directo en todas las cadenas principales.
Bárbara no habló. Simplemente observó, tranquila, perspicaz. Luego salió tranquilamente. Margaret dio un paso adelante, con la cara tensa pero la voz firme. Tomó el micrófono con ambas manos, se aclaró la garganta, dejando que el silencio la envolviera como un muro de contención. Esta oficina no protege a los criminales, declaró, su tono cortante como un bisturí, dejando claro que, a partir de ese momento, no habría lugar para tapar nada. La sala estalló en ruido. Preguntas, gritos, caos. Mi divorcio se finalizó de forma tranquila y rápida. Kelly lo firmó todo 4 días después de ser notificada, aceptando el reparto del 50-50, pidiendo solo una oportunidad para disculparse en persona algún día, cuando las cosas no fueran tan dolorosas. Su carta reiteraba que siempre me había amado. Palabras vacías. Me enteré por un amigo que había renunciado a la oficina del fiscal de distrito y se había mudado al Medio Oeste para vivir con una tía. Desaparecida. Mi carrera despegó. El FBI me dio crédito público por el análisis. Fue una gran victoria. Mi empresa lo aprovechó, me ascendió y me puso a cargo de una nueva unidad de delitos de cuello blanco. Pero un mes después, conducía a casa después del trabajo. Un día largo, nada inusual, solo la carretera rural sinuosa que tomaba cada noche. Pisé el freno antes de la curva cerrada cerca del viejo molino. Nada. El pedal se fue directo al suelo. Sin advertencia, sin sonido, simplemente frenos muertos. Tiré del volante, logré desviarme de la carretera y choqué contra un árbol. El airbag se desplegó. El coche quedó destrozado, pero salí ileso, solo con moretones. Todavía estaba sentado allí, aturdido, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje de texto. ¿Sabes de quién es esto? Cuídate. Ese escalofrío que no había sentido en semanas regresó con fuerza. Paul estaba encerrado, pero su gente seguía ahí fuera. Y no habían terminado.